hermanos, bienvenidos a una nueva cápsula de Vive la Palabra. Estamos ya en la tercera semana de este mes de abril. Estamos siguiendo nuestra lectura de Deuteronomio y el día de hoy vamos a ver las aplicaciones que corresponden a esta tercera semana. Hemos leído a lo largo del libro de Deuteronomio cómo Dios ha desplegado su misericordia y su gracia para un pueblo de Israel que ha sido rebelde, contumaz, contradictor, pero aún así Dios no los ha desechado, sino que Él planea terminar y cumplir el plan que ha diseñado desde la eternidad con esta nación, escogiéndola, guardándola, llevándola por el desierto. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Recuerde que esta segunda generación está al este del río Jordán, escuchando estas últimas palabras de Moisés, estos últimos 3 sermones donde Moisés se dirige al pueblo y les recuerda todo lo que Dios ha hecho con ellos desde su salida de Egipto hasta el punto donde han llegado. Veíamos estos 3 sermones a lo largo de esta semana pasada. Veíamos el primero y la mitad del segundo, y esta semana vamos a estar leyendo la última mitad del segundo sermón y el tercer sermón que Moisés dirige a esta segunda generación del pueblo de Israel. Y quisiera recordarle lo que veíamos en cada uno de estos sermones. Recuerde que en su primer sermón, hermano, Moisés se dirigía a este pueblo y daba un repaso histórico con respecto del pacto de Dios con Israel. Dios había entrado en un pacto con este pueblo. Moisés se los recuerda, les recuerda la fidelidad de Dios, cómo es que ellos estuvieron expuestos a la gloria de Dios en el Sinaí, cómo ellos dijeron, sí, vamos a obedecer la voz de Dios. Pero al poco tiempo ellos pecaron y fracasaron al intentar entrar esa primera vez a la tierra prometida a causa de su incredulidad, por no confiar que Dios les daría la tierra en posesión. En su segundo sermón, Moisés les recuerda a esta segunda generación las estipulaciones del pacto, y encontramos eso en capítulo número 5 a capítulo número 28. Moisés les recuerda el estándar de santidad que Dios exige de su pueblo, ya que Dios es un Dios santo y espera que su pueblo viva de tal forma en la tierra prometida que ellos van a poseer, porque van a estar rodeados de naciones paganas, perversas, idólatras. Y Dios no quiere que su pueblo viva de la misma forma. Y es así que Dios les da instrucciones y les dice cómo ellos tienen que vivir en medio de la tierra que van a habitar, la cual van a poseer por mano divina. Terminábamos la semana pasada diciendo lo siguiente, diciendo que de capítulo número 17 a capítulo número 26 encontrábamos las estipulaciones del pacto, las leyes específicas que Dios les da a este pueblo para que sepan cómo deben de vivir en esta tierra pagana que van a poseer. Dios le da a su pueblo Israel su palabra para que ellos puedan dirigirse, para que ellos sepan conducirse. Sus palabras les recuerdan cómo es este Dios, un Dios santo, un Dios que no tolera el pecado y no quiere que su pueblo viva de la misma forma pagana que las naciones a las cuales ellos van a exterminar y sacar de esa tierra que van a poseer. Pero ¿por qué Dios necesita instruir a este pueblo sobre cómo deben de vivir? Bueno, la razón es la siguiente: porque el corazón del hombre cree que puede vivir bajo su propio criterio en esta vida sin considerar lo que Dios quiere. Y notamos esto a lo largo de la historia de este pueblo por su trayecto por el desierto, como una vez y otra vez se quejaban y se notaba la dureza de su corazón, como una y otra vez estaban en contra de Dios y de su carácter y querían hacer las cosas a su forma. Recuerda la historia que leíamos en Éxodo 32 acerca del becerro de oro, cómo es que el pueblo quería adorar a Dios de la misma forma que adoraban los egipcios, y Dios abomina este acto y hay una matanza en el pueblo a causa de su pecado. Pero también Dios les instruye y les dice cómo es que Él desea que lo adoren. Dios instruye a su pueblo con su palabra para que ellos sepan cómo deben de vivir delante de Dios. Tenemos que entender esto, hermanos. No podemos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros mismos, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Por eso Dios, quien es el que tiene una cosmovisión real del mundo, nos muestra en su palabra cómo es que desea que el hombre viva. Dios desea que el hombre goce de Él y disfrute de su presencia eternamente. Y Dios quería que este pueblo hiciera esto, disfrutara de Él, viviera delante de su presencia, sometiéndose a su palabra. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que someternos a su palabra para así gozar de la esplendidez de nuestro Dios. Y por eso es que Dios le da instrucciones específicas a este pueblo, para que ellos supieran cómo Dios deseaba que ellos vivieran en medio del paganismo de la tierra que iban a poseer.
En esta sección donde encontramos las estipulaciones del pacto, que es de capítulo 17, capítulo número 26, notaremos esto, notaremos cómo Moisés le recuerda al pueblo el estándar santo de Dios y le muestra al pueblo que Dios exige santidad de su pueblo porque son su especial tesoro, el pueblo que han escogido, que Dios ha escogido, el pueblo que va a ser de bendición a otros pueblos. Y por lo tanto ellos tienen que reflejar el carácter santo de su Dios. Vamos a notar en nuestra lectura de esta semana, en el capítulo número 16 al 17, leyes de cómo administrar la justicia. Dios le enseña a este pueblo de Israel cómo tienen que administrar la justicia. ¿Y qué nos revela esto del carácter de Dios? Nos revela, hermano, que Dios es un Dios justo. Y Dios es el estándar máximo de justicia. Y tenemos que aguardar en que Él ejecute su justo juicio y no actuar simplemente por nuestra propia mano. Porque muchas veces somos prontos para actuar antes de esperar y encomendar nuestra causa a Dios. Recuerde, Jesús, aunque había personas que le escupían, le vituperaban, Él no actuaba por su propia cuenta, sino que dice Pedro que Él encomendaba su causa a Dios, aquel que juzga justamente. También leeremos en el capítulo 17 cómo Dios iba a proveer de un rey que dirigiera a este pueblo, de un líder que dirigiera a este pueblo, no de acuerdo a condiciones políticas, igual que las otras naciones, sino que dirigiera a este pueblo a su adoración, a la adoración a Jehová. Y esto iba a ser porque este rey iba a estar sometido a la palabra de Dios, palabra que debía atesorar, palabra que debía conocer, palabra que debía memorizar para poder guiar a este pueblo conforme al carácter de Dios. También estaremos leyendo en el capítulo número 18 sobre la heredad de los levitas y cómo es que Dios les resalta que Él es su posesión máxima. Y porque Él es su posesión máxima, ellos tienen que entender que en Él tienen todo lo que necesitan. Hermano, ¿usted puede comprender esta gran verdad? Usted en Cristo está completo. Y si tiene a Cristo, lo tiene todo y no necesita nada más. Él es su sostén, Él es su fortaleza, Él es su consuelo, Él es su buen pastor. Él es el que lo ha sacado de las huestes del pecado y le ha dado vida por su sacrificio en la cruz. Usted tiene que recordar eso cada día. Usted está completo en Cristo. También leeremos al final del capítulo número 18 cómo Dios advierte a su pueblo de guardarse de las prácticas paganas, de las naciones que van a poseerles. Dice que se guarden de sus prácticas, de la brujería, de la hechicería, de la adivinación. ¿Por qué? Porque conoce la tendencia del corazón de su pueblo de desviarse y de vivir de la misma forma que las naciones paganas. Y Dios no quiere que este pueblo santo viva de esa forma. Y Dios no quiere lo mismo con nosotros. Dios no quiere que pensemos igual que el mundo. Dios no quiere que sintamos como el mundo siente. Dios no quiere que hablemos, que actuemos, que trabajemos como el mundo trabaja. No. Dios quiere que estemos tan saturados de su palabra, que su palabra inunde todo nuestro ser, que filtremos cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, cada cosa que pensamos, cada cosa que sentimos por lo que su palabra nos dice y nos muestra de su carácter. Y entonces todo lo que hagamos, todo lo que sintamos, todo lo que pensemos, no fluya de un corazón caído, sino que fluya de un corazón transformado y saturado por el Evangelio, por el poder de la palabra, y el Espíritu Santo nos recordará esas verdades y nos permitirá vivir así una vida de acuerdo a su carácter. Leeremos también en esta semana el capítulo número 19 y en él encontraremos las leyes que Dios da a su pueblo, donde notaremos su misericordia y su justicia. Dios provee ciudades de refugio y establece leyes para cómo dar testimonios en medio del juicio. Dios conoce el corazón caído del hombre y sabe que van a pecar, y por eso provee ciudades de refugio para resguardar a las personas, mostrando así su misericordia. Leeremos también en el capítulo número 20 que Dios va a mostrar su gracia para con su pueblo. Él se va a encargar de darles la tierra prometida. Dios va a estar con ellos. Son leyes sobre la guerra, pero vamos a notar aquí que la ley principal es que ellos tienen que confiar en que Dios es el que les va a hacer poseer esa tierra que van a tener. No va a ser por su ejército, no va a ser por su fuerza, no va a ser porque ellos sean el pueblo con las mejores estrategias militares. No, va a ser porque Dios en su bondad va a estar con ellos para librarlos, para salvarlos, para darles la tierra que Él ha prometido. Pero el pueblo tiene que confiar que la obra va a ser una obra divina. Y ellos tienen que obedecer y someterse a lo que Dios les mande hacer.
Seguiremos leyendo en esta semana y notaremos que de capítulo número 21 a capítulo número 26 va a haber más leyes. Leyes sobre contaminación, leyes sobre el diezmo y la dádiva voluntaria. Y vamos a ver más leyes, pero en cada una de estas leyes Moisés quiere exaltar algo del carácter de Dios, que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y desea que su pueblo guarde sus leyes, desea que su pueblo siga sus leyes, desea que su pueblo ponga sus leyes por obra. Pero también vamos a notar al final de este sermón, de este segundo sermón, una advertencia. Una advertencia porque el corazón del hombre no puede cumplir con el estándar divino. Y al ver estas leyes y estas reglas que Dios da a su pueblo, tenemos que considerar algo, hermanos. El estándar divino es muy alto. Y tú y yo no podemos alcanzar ese estándar por la pecaminosidad que hay en nuestro corazón. Porque todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos está manchado con el pecado. Pero en su gracia Dios provee salvación. Y Dios dice que Él va a levantar un rey, va a levantar un profeta, va a cambiar el corazón de su pueblo. Les va a dar un corazón que esté circuncidado, un corazón que pueda obedecer y someterse a su palabra. Porque naturalmente nosotros no podemos. Lo que estas leyes evidencian del pueblo es que son un pueblo pecador, rebelde, contumaz, que no puede vivir de acuerdo al estándar divino. Y al notar esto, hermanos, nosotros tenemos que considerar eso. Que nosotros no podríamos tampoco cumplir el estándar divino. Que no podríamos entrar a la tierra prometida y decir que cumplimos estas leyes a cabalidad, porque somos pecadores. Y sabe, si fuera por nosotros, no podríamos estar delante de la presencia de Dios. Pero notamos que Dios provee un medio de salvación. Y vemos la figura de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cómo es que por su obra, por lo que Él ha hecho en la cruz, la justicia que Él ganó nos es impuesta. Y ahora porque Cristo ganó la justicia que nosotros no podíamos ganar, nosotros podemos vivir en sumisión al Padre por lo que Cristo ha hecho. Hermano, no quisiera que termináramos leyendo este libro de Deuteronomio pensando que tenemos que seguir estas leyes diciendo que por seguir estas leyes vamos a ser salvos. No. Lo que estas leyes nos muestran es nuestra incapacidad y nuestra falta de poder cumplir. Estas leyes nos llevan a ver a Cristo y nos llevan a contemplar que no somos capaces de cumplir. Pero porque Cristo pudo cumplir la ley, usted y yo podemos vivir en obediencia para Dios. ¿Y cómo se demuestra esa obediencia? Recuerde lo que veíamos en capítulo número 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y recuerde, a tu prójimo como a ti mismo. La forma en la que se manifiesta nuestra obediencia es que nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, sometiéndonos a su palabra. Pero no por nosotros, sino por la obra divina que Él ha hecho. Hermano, corra a Cristo y refúgiese en Él, llénese de Él, para que usted pueda vivir en esta semana amando a Dios y amando a su prójimo como Dios lo demanda. Que Dios le bendiga.